Nazaret es nombrado 15 veces en el Nuevo Testamento y ni una sola en el Antiguo. Estaba situado y todavía hoy en las montañas de la Baja Galilea, al norte de Palestina, a unos 340 metros sobre el nivel del mar, sin rutas ni carreteras, con una temperatura que durante el verano bien podía llegar a los 40 grados centígrados. Allí vivían, o mejor, sobrevivían, una población estimada entre los 200 y 400 aldeanos. La economía era fundamentalmente agrícola. Cultivaban trigo, cebada y mijo, una planta con granos pequeños y redondos de color amarillento. En las laderas crecían olivos, de los que se recogían aceitunas. En las terrazas se criaban las vides de uva negra, y también habían terrenos que se prestaban para el cultivo de legumbres y verduras. Otras personas vivían, en menor proporción, de la fabricación de artículos de cerámica y pequeños propietarios de ovejas o cabras. Las condiciones eran tan precarias que el promedio de vida se ubicaba en los 30 años. Las casas eran pequeñas edificaciones de ladrillos, ramas y barro, de habitación única, es decir, construidas sin divisiones. De ahí que sirviera más como dormitorio que vivienda. Dormían sobre una superficie de tablas a unos 70 centímetros del suelo, y así evitar mojarse con el agua que inundaba la casa siempre que llovía fuerte. No hay camas, no hay repisas, no hay bancas ni mesas, solamente las tablas de las que hablamos y una extensa manta que comparten para dormir todos los miembros de la casa. El mobiliario era reducido, casi inexistente, un pequeño horno en el rincón, encima y colgadas las ollas de barro, y junto, empotradas en tierra, varias tinajas que servían para almacenamiento del grano. Colgada junto a la pequeña ventana está la artesa con la que se amasa el trigo, y junto a la ventana una pequeña lámpara de aceite que se dejaba encendida durante la noche para que así pudiese el padre cerciorarse ocasionalmente que todos los habitantes de la casa permanecieran en su sitio y dormidos. El techo se fabricaba con madera, cañas, tierra, bastante compacto, lo que permitía que se aprovechara también para la siembra. La casa se utilizaba solo para dormir, porque la vida se desarrollaba principalmente en el patio. Allí quedaba el horno comunitario y el molino, que consistía en dos piedras que se hacían girar la una sobre la otra. Allí también estaba el taller familiar, jugaban los niños y se amarraban las bestias. Respecto al trabajo, las tareas en Nazaret eran muy variadas, principalmente labores de labranza. Estaba también el pastoreo y la recolección de frutos silvestres. Los hombres se ausentaban por temporadas y trabajaban como obreros en las grandes ciudades, Séforis y Tiberiades. Las mujeres también trabajaban y mucho. Madrugaban a preparar el pan, cargar el agua, remendar las telas, fabricar las túnicas. Por la tarde salían en grupos a recoger rastrojo, estiércol seco y cardos para encender el fuego. Volvían después con enormes haces cargados sobre la cabeza, los pies descalzos y los vestidos sucios, pero no era el momento de descansar aún. Llegaban para limpiar el polvo, alimentar los animales y preparar la cena. Tenían únicamente 2 comidas, la primera al mediodía y la otra al caer de la tarde. Solo los ricos desayunaban. La dieta consistía fundamentalmente en pan de cebada. El de trigo lo comían los ricos, y el de lentejas era para los mendigos. El pan salía del horno por trozos grandes para que el padre de familia o un invitado los dividiera en raciones pequeñas y así alcanzara para todos los comensales. Lo comían untado en aceite y en el mismo plato. El resto de la comida consistía en calabazas, cebollas, ajos y pepinos, pimientos, lentejas, guisantes. Tomaban vino y agua mezclada con vinagre, y aunque la dieta parezca variada, era sin embargo bastante escasa. La carne la consumían solo una vez al año, por las fiestas de Pascua, cordero, oveja y cabrito. Más común era el pescado, que se servía preferiblemente asado, un poco empantanado y con sabor a humo. La educación era obligatoria. La escuela quedaba contigua a la sinagoga. Los niños asistían desde los 6 años
y recibían una enseñanza centralmente religiosa. Aprendían los mandamientos, la historia patria y las operaciones elementales de la matemática. Recibían las lecciones de pie y aprendían todo de memoria, pero más que un estudio intelectual, se les enseñaba a ejercer un oficio. El trabajo manual era en Palestina un orgullo, y lo ejercían todos sin distinción. Entre las personas de clase alta se encontraban leñadores, panaderos, zapateros y albañiles. Había un refrán que decía: quien no enseña a su hijo una profesión manual, lo acostumbra a ser bandido. Respecto a la religión, allí en Nazaret, lo mismo que en el resto de Palestina, no se distingue vida y oración. No hay tiempos de vivir y tiempos de orar. La vida es oración y la oración es vida. Los aldeanos, aún en medio de las carencias, se sentían llamados a realizar un servicio especial a Dios y se conformaban con lo que tenían. La oración que hacían era de bendición mucho antes que de petición, agradeciendo a cada instante por la acción de Dios en el mundo. El día de descanso, el Sabbat, era vivido como un respiro, sin tener que seguir el penoso ritmo del trabajo diario. Ese día se sentían más libres y podían recordar que Dios los había sacado de la esclavitud para disfrutar de una tierra propia. Asistían a la sinagoga y participaban de la celebración, que seguía siempre el mismo orden. Primero, la recitación del Shema, junto con otras plegarias, lecturas de la Torá y los libros proféticos. Después la homilía, dirigida por alguno de los varones bien formados, para terminar con la bendición. También recibían instrucción para cuando tuvieran la oportunidad de subir a Jerusalén, participaran correctamente de la liturgia del gran templo. Ese era Nazaret, un pueblo escondido, el más olvidado rincón del mundo, sin una ubicación propia en los mapas. Fue el lugar que eligió nuestro Señor desde la eternidad para pasar los primeros 30 años de su vida, jugando primero, trabajando luego como cualquier vecino, un lugar en donde vivía todo aquel que no podía vivir en otra parte. Es por eso que no es de extrañarse que en el capítulo 1, verso 46 del Evangelio según San Juan, pregunte Natanael si de allí puede salir algo bueno.